Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a Gabriela Buscher, la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, gran líder de la inclusión, gran líder de la justicia social y evidentemente jugando un papel muy importante en el análisis y en las propuestas que se están haciendo desde su institución para paliar los impactos del COVID en nuestras sociedades y en nuestros países. Gabriela nació en Cali, Colombia. Como ya dije, es defensora del liderazgo feminista. Ha trabajado muy de cerca con comunidades afectadas por el conflicto armado de Colombia y también ha contribuido a la consolidación de la paz, a lanzar esto que pues se ha denominado como el enfoque de justicia restaurativa y también para abordar el tema de la condición de los niños. Antes de trabajar en Oxfam Internacional, tuvo una labor pues muy distinguida también en la icónica organización Plan Internacional y dirigió la Fundación Plan Colombia. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriela, en esta segunda edición de los diálogos por la inclusión de la UNESCO. Gracias a ti, Gabriela. Yo encantada de estar aquí. También encantada que podamos hacer esto en español, porque es parte de la inclusión que podamos hacer estos diálogos globales también en otros idiomas, no siempre en inglés, como latinoamericanas. Claro. Y la verdad que qué gusto poder compartir esta plataforma, porque también en el sector de las ciencias humanas y sociales de la UNESCO estamos justamente tratando de maximizar la contribución que esta institución puede hacer para paliar los problemas de la desigualdad, del racismo y de pues tantas tendencias que nos preocupan. Entonces, quizás quisiera comenzar este diálogo reconociendo lo que ya es obvio, que lo ha documentado también tu institución, pero que nuestros países que nos han pedido que nos enfoquemos a estos temas también, pues es evidente. Las desigualdades han hecho de COVID una pandemia mucho más dolorosa, mucho más costosa, y COVID con su impacto en la salud, en la economía, en lo social, ha incrementado las desigualdades. Entonces estamos ante unas tendencias que nos preocupan mucho porque si ya con anterioridad nos habían realmente preocupado los números, este impacto tan asimétrico, tan desigual en los grupos más vulnerables, en los grupos con menos herramientas para sobrellevar la pandemia, en las mujeres y en los grupos marginados, pues realmente es preocupante. Entonces, yo quisiera que tú comenzaras este intercambio justamente para darnos la visión, tu visión desde Oxfam, de por qué estamos en esta condición y qué podemos hacer para tener soluciones mucho más sólidas una vez que hayamos controlado esta pandemia. Pues gracias, Gabriela. Sí, es una situación muy preocupante y Oxfam ha llamado a esta situación un virus de la desigualdad, porque el virus, el COVID-19, impactó un mundo que ya era tremendamente desigual, pero realmente ha intensificado las desigualdades en el mundo entero. El Fondo Monetario Internacional ya había estudiado que otras pandemias como el SARS, el H1N1, el Zika, todas provocaron aumento en la desigualdad y ese aumento se mantuvo durante años. Pero aquí la diferencia es que el impacto es planetario y digamos, el impacto en la desigualdad es realmente a una escala catastrófica. Y ya Oxfam había mirado cómo este impacto que se está teniendo, que ya es sostenido por casi año y medio, tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en casi todos los países en simultáneo. Esto sería la primera vez que sucede desde que hay registros de la desigualdad. Entonces, en concreto para la gente en situación de pobreza, la mayoría de las personas en el mundo podría tomar más de una década que puedan recuperarse de los impactos económicos de la pandemia. Y el contraste es enorme con las 1000 multimillonarios más ricos del planeta que recuperaron sus pérdidas frente al COVID-19 en solo 9 meses y muchos han seguido, de hecho, teniendo unos resultados muy positivos que están en contraste con este aumento de pobreza al otro lado de la ecuación.
Y realmente lo que sucede es que hay una concentración enorme también del poder. Entonces, en este momento, las decisiones de muy pocos están impactando el planeta entero y tampoco tenemos mucha experiencia de una situación tan extrema, y un ejemplo muy claro de eso es la inequidad frente a las vacunas, porque claramente todos los países tenemos la necesidad de vacunar a toda la población y deberíamos poder llegar a esto lo más pronto posible porque nos está afectando día tras día, no solo obviamente en la salud de las personas, los riesgos y la mortandad, sino también en todo el tema económico, la recuperación económica. Pero realmente hay en este momento una decisión que prevalece digamos, cuidar esos monopolios económicos de las farmacéuticas. Realmente sigue viendo un modelo de las vacunas son en este momento es un bien que se vende, que se compra y que hace que se haya concentrado y que no haya un acceso a las vacunas para la población en general. Entonces, eso también está haciendo que tenga un efecto devastador. Y esto, digamos, no es noticia en el sentido de que ese es el modelo económico que hemos tenido y así funcionan las cosas. Hemos visto pues, que a lo largo de los últimos años se han tomado muchas decisiones que realmente priorizan intereses económicos más allá del bienestar de las personas. Ha habido una tendencia también a la privatización y a buscar, se piensa que al estimular el desarrollo y digamos, el impulsar la producción en las empresas, esto va a tener un efecto finalmente en las personas. Sin embargo, eso no lo estamos viendo. Y ya antes de que tuviéramos esta tragedia de la pandemia, 10.000 personas morían cada día en el mundo debido a la falta de acceso a la atención médica, según los datos de Oxfam, y esto sucedía de forma regular, o 100 millones de personas Exacto. estaban siendo empujadas a la pobreza cada año, sin que, digamos, nadie se escandalizara de alguna manera, por falta de acceso a la salud, justamente porque ese es un campo en el cual si una familia tiene una situación muy precaria, un impacto en la salud hace que caigan en situación de pobreza extrema. Y, por ejemplo, solo 22% de la gente, de los trabajadores, tenían protección social adecuada, lo cual también ha sido clarísimo en este momento de la pandemia que al tener situaciones de desempleo altas o situaciones de necesidad de tener previsión de estar protegidos Claro. en situación de enfermedad, no ha sucedido. Es Entonces, que es estos todo son eso. los puntos fundamentales, querida Gabriela, que hemos estado documentando, que Oxfam ha estado documentando. Déjame enfocarme en el tema de vacunas, porque yo creo que es algo que ustedes han realmente hecho un llamado muy importante, pero pues todas las instituciones internacionales que lo estamos viendo, que lo estamos viviendo, la UNESCO también en sus comités de ética y de la bioética, pues ha dicho es que estas vacunas deberían ser un bien público mundial, ¿no? Además de todo, digo, el desarrollo de las vacunas se hizo con el erario público, fueron las inversiones masivas de los gobiernos que permitieron a las grandes farmacéuticas pues desarrollar estos procesos de una manera mucho más rápida. Pero entonces estamos hablando, como tú dices, no es el COVID, el modelo de negocios de las farmacéuticas realmente tiene ya muchos años, pero tenemos una falla de mercado y también tenemos una falla del Estado en términos de la protección social, en términos de la protección a la salud. ¿Cómo vamos a aprender de ello? ¿Qué es lo que tú propondrías, ¿no? Porque al final del día los gobiernos siguen estando en el tema del control con la variante Delta, ¿no? Siguen estando con el tema de la vacunación, que yo creo que es bien importante que no se quite el esfuerzo de la vacunación y de llegar al sur con las vacunas. Pero ¿cuáles serían tus mensajes principales en términos de las fallas de los gobiernos que hemos visto, las competencias y las capacidades de los gobiernos, incluso en los países más avanzados? Pues para que esto simplemente no vuelva a suceder de la forma como sucedió. Exacto, sí, tenemos que aprender rápido también. Inicialmente para todavía, digamos, para muchos países la pandemia está empezando. En Europa o en Norteamérica se siente que se está logrando dominar, pero realmente la situación es terrible cuando sabemos que solo el 0.3% de las vacunas en el mundo
han llegado a los países más pobres. Y con la tasa de vacunación actual, los países de bajos ingresos estarían esperando hasta 57 años para que pudieran llegar a estar totalmente vacunados. Entonces ahí podemos ver que la brecha, que ya sabemos que ha sido enorme, impactante en este tiempo que llevamos, simplemente sería exponencial. Entonces, y claro, ya es visible, digamos, la diferencia de lo que se está viviendo en los países más ricos que han llegado a unas tasas altas de vacunación frente, por ejemplo, lo que está viendo Uganda hoy en día, o vimos la India antes, Colombia, mi país en este momento, donde hay unas tasas de prevalencia altísimas. Entonces, la ciencia ya afortunadamente no es una barrera tan grande, como dices, hubo una inversión enorme de 100.000 millones, son 100 billones en inglés, miles de millones, para lograr que se desarrollaran estas vacunas. El problema ahora es la desigualdad en la distribución y en el acceso, y se está peleando por un pequeño pastel. Entonces, lo que nosotros, por lo que abogamos, en el que hemos llamado la vacuna de la gente o the people's vaccine, es que se pueda realmente compartir estas fórmulas tecnológicas por las cuales se llegó a tener las diferentes formas de vacuna y que se puedan producir ampliamente en los países, en diferentes países. Realmente las vacunas en general, no solo la de COVID, sino todas las vacunas usuales que se usan para la infancia son producidas más que todo en países en vías de desarrollo, de renta media o baja. Entonces, en este momento es poder transferir esas fórmulas y esa propiedad intelectual, poder levantarla en este momento, no solo en esta pandemia, sino acordar que esto ya sea algo que podamos, con lo cual podamos contar en futuras pandemias. Y esta iniciativa ha sido liderada por Sudáfrica e India, pues obviamente apoyada por muchos países, por organización. Nosotros somos muy activos en esa propuesta. El presidente Biden ha apoyado la propuesta, hay otros líderes que la han apoyado y estamos esperando que Alemania, la Unión Europea y otros realmente levanten este bloqueo y que podamos tener esta otra solución. También existe la posibilidad de que las farmacéuticas mismas compartan esa tecnología, esas fórmulas, a través de un mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, pero desafortunadamente hasta ahora no se ha utilizado. Y básicamente estamos en una situación donde la pandemia se prolonga y sabemos que también las variantes pueden seguir mutando, pueden seguir habiendo nuevas variantes y en ese caso aún los países vacunados van a tener nuevos retos. Entonces, aún sin tener en cuenta la solidaridad básica humana, no es conveniente seguir en esta situación. Es casi en tu propio mejor interés. Eso es lo que Exacto. nosotros también recordamos, es tu propio mejor interés hacer Sí. accesibles las vacunas, pero yo creo que este llamado que tú haces, Gabriela, y que Oxfam hace y que también se ha estado discutiendo, que el propio presidente Biden está apoyando, de compartir las patentes, de compartir las fórmulas, pues son necesarias. Hay muchos debates en términos de las propias competencias, la logística mayúscula, los ingredientes, que es problemático, pero si no empezamos por compartirlo y por tratar de ampliar la oferta de una manera que además tenga el impacto positivo de incrementar las competencias y las capacidades de los países de bajo ingreso, yo creo que pues no vamos a salir adelante. Y evidentemente este solo es un tema del corto plazo, pero tenemos los temas de más largo plazo, en donde, como tú dices, Europa ya está empezando a respirar, el propio Estados Unidos con esta masiva inyección de capital, pues ahora tenemos estas perspectivas de crecimientos hasta del 6%, 5%. Vamos a regresar quizás a una etapa de jauja, ¿no? En ciertos rubros, pero pues quienes no tuvieron esta capacidad fiscal para estos programas verdaderamente significativos, pues van a quedar detrás. Entonces, el panorama se presenta difícil y Oxfam también ha sido un campeón en términos en términos de la financiación, ¿no? De tener los flujos financieros. Y ¿por qué no nos comentas cómo ves tú la necesidad de apoyar a los países en vías de desarrollo en términos de tener estos recursos financieros y que pues no es que hagan falta en el mundo, ¿no? Es que están muy mal distribuidos.
Exacto, sí. Y como tú dices, estos programas de inversión que se han visto en los últimos, demuestran que, digamos, el dinero estaba ahí. También hay una posibilidad había posibilidad de actuar, ha habido una posibilidad de actuar en los países más ricos y se esperan estos estímulos que son fundamentales, pero y a la vez ha habido la suspensión de pagos de deuda, sobre todo deuda pública. Nos falta realmente mirar la deuda privada, que es enorme y una carga desproporcionada en este momento. Hay una alta cantidad de países de ingresos bajos que están pagando más a sus acreedores privados que lo que pueden invertir en salud, en lo básico de pagar enfermeras y personal de salud. Entonces, esa es una situación crítica en la cual se debe seguir enfocando, abrir esa capacidad fiscal de los países más pobres. En países de renta media tenemos ejemplos, obviamente es una solución a más largo plazo, pero es saber, por ejemplo, un país como Costa Rica pudo invertir de tal manera que de aumentar la capacidad para la atención médica universal y llegar casi ya a una atención universal en salud. Eso significa que hay muchos otros países que lo pueden lograr, porque estamos en un contexto en el que se ha privatizado estos bienes públicos como la salud y la educación, y eso es lo que requerimos revertir. Creo que nos hemos hecho conscientes con esta situación tan extrema que muchas de esas decisiones que se habían tomado realmente frente a un shock, a un impacto como el que se está viviendo, no tienen la capacidad de responder y de realmente mantener las inversiones que se requieren en estos momentos críticos. Y en temas de cómo aumentar esa capacidad de inversión, tú también trabajaste muchísimo en tu rol anterior en la OECD, también en este punto de los impuestos, tener una tasa impositiva global para las compañías, de lo cual nosotros estamos también, Oxfam, muy activamente de acuerdo en eso. Muy importante que sea el lugar donde las compañías, las multinacionales, hacen su labor, digamos, donde suceden las ventas, donde suceden los servicios, de tal forma que haya beneficios para todos los países donde esa actividad económica sucede. Actualmente, desafortunadamente, se está hablando de que los impuestos se paguen solamente donde están las sedes de esas compañías multinacionales, y eso sería otra forma de desigualdad, porque si las ventas se dan en países donde sucede realmente su actividad económica, allí también debe haber un beneficio para esos países, de tal forma que puedan recaudar e invertir en lo básico como la salud y la educación. Si no, de nuevo se va a seguir creando una brecha mayor entre países ricos y países pobres. Y ahí es una capacidad de movilización de recursos en países es fundamental, y es una solución de largo plazo. También ahí tenemos un gran ejemplo en América Latina. Fue Argentina, decidió durante este momento de la crisis introducir un impuesto solidario a las grandes riquezas para que hubiera capacidad fiscal en Argentina para responder a las personas que estaban siendo más afectadas. Entonces, ahí es un Yo creo que ejemplo. esa es la perspectiva, y ahí evidentemente estamos vinculados en esta visión, ¿no? De dar prioridad a los grupos más vulnerables, de tener los recursos para poder ofrecer servicios públicos de calidad. Tú lo has mencionado a lo largo de esta conversación, ¿no? La cobertura médica, la cobertura al desempleo, todas estas herramientas financieras que son tan importantes para justamente apoyar a aquellos que en situaciones y en condiciones tan en desventaja, pues simplemente no pueden afrontar el shock, ¿no? De salud, económico y social en que se ha transformado esta pandemia. Entonces, si miramos, y también el tema fiscal. Quizás yo sé que Oxfam hubiera querido ver un impuesto mínimo mucho más alto, yo también, pero yo quiero ahora sí que con mi ex cachucha de OCDE decir que es muy positivo que haya al menos este primer paso, porque es un reconocimiento de que hay algunas empresas multinacionales que no pagan impuestos, punto. Entonces, al menos tener un mínimo de impuesto y al menos tener un mínimo de la participación de mercado, yo creo que es una buena solución, aunque necesitamos a Oxfam que siga siendo vocal y que siga exigiendo más para poder tener realmente los recursos que se necesitan, ¿no? Es que Pero mira, déjame, después
te digo rápidamente, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a tener impuestos del 40 y del 50%, impuestos corporativos, porque esa era la necesidad de inversión. Entonces, en este momento, por eso nos parece extremadamente frustrante hablar del 15%, que es casi el denominador más bajo. El 25%, que es lo que técnicamente se recomienda, es lo que esperamos, que todavía no perdemos la esperanza de que lleguemos a eso, porque es lo que realmente hay la capacidad. Las compañías están, como decíamos, hay una enorme cantidad de compañías que han tenido muchísimos resultados positivos durante este tiempo, las de tecnología, Amazon, otras sabemos que lo han tenido. Entonces es cómo lograr que colectivamente todos los países logren recaudar esos impuestos para poder invertir en lo que a todos nos importa. No, totalmente. Y además esto es una cuestión de economía política. Entonces, al final del día, lo que tú decías al principio en términos de la desigualdad que es tan lacerante en lo humano y en lo económico, a nivel político se vuelve un desastre, porque evidentemente no puedes abordar las reformas que son necesarias si tienes tanta concentración de medios económicos. Pero quizás para cerrar este mensaje que nos traes en términos de las buenas medidas que tomaron algunos países de tener la protección social, de invertir en la cobertura médica, cuántas veces hemos dicho cobertura universal, de tener el apoyo a las escuelas, los servicios públicos, las finanzas. Lo que tú estás hablando realmente, que creo que es un llamado que muchas instituciones también ya están haciendo, la UNESCO incluida, es a tener un nuevo modelo de crecimiento económico. Un nuevo modelo que no se base en el PIB, que no se base en los mercados abiertos solamente, eso es importante, nadie lo niega, pero que se base en la persona. Entonces, en eso estamos completamente vinculados. No quisiera yo dejar de preguntarte para trasladar toda esta visión sistémica en algo muy concreto, ¿qué hacemos con el tema de la mujer? ¿Qué hacemos con el impacto de la mujer? Porque es ahí donde tú miras al ser humano cara a cara y en donde uno dice, bueno, pues estamos hablando de la mitad de la población del mundo, ¿no? Sí, justamente es fundamental y también quería oír tu perspectiva sobre el tema de la educación de las niñas, porque durante años había un esfuerzo de una cantidad de instituciones y organizaciones en aumentar el acceso a la educación a las niñas. Y ahora con más de un año en algunos países de escuelas cerradas hay un riesgo enorme, se habla de más de 20 millones de niñas que no volverán nunca porque después de ese gran esfuerzo, digamos, lo que ha sucedido es que ellas han vuelto a los roles tradicionales o digamos, de trabajo doméstico, o desafortunadamente ha habido situaciones de abusos, de embarazos no deseados, una situación extrema, también hablamos de la pandemia en la sombra, para mujeres y niñas, la violencia doméstica que ha sido desproporcionada en todo este tiempo. Y todo ese trabajo oculto, el trabajo del cuidado, que es en general no remunerado y no visible en el Producto Interno Bruto, no está calculado, no hace parte de los cálculos y son 12.500 horas, millones de horas que realizan las mujeres y niñas día a día de forma gratuita, que han aumentado bajo la presión de toda la necesidad de cuidados que ha habido. También las mujeres han sido más afectadas porque son las que más están representadas en los sectores de salud y de atención directa. También han sido más afectadas, habíamos hecho un cálculo también de sectores más afectados por los impactos económicos, las mujeres están más representadas. Y también dentro de todo eso están las diferencias étnicas y raciales. Dentro de la afectación a las mujeres, aún más las mujeres indígenas, afro. Entonces, es cómo hacemos que haya un modelo económico que sea consciente de esas desigualdades y que se enfoque en lo humano. Y sí creemos que hay ejemplos, por ejemplo, de países que lo han hecho de forma diferente. Nueva Zelanda es el que más salta a la vista, donde el enfoque es en el bienestar. Y ese bienestar tiene que empezar por esas personas que han estado más a los márgenes, que es la niña indígena, la mujer afro, que en general no se han beneficiado de ese modelo económico prevalente. Quisiera saber desde el punto de UNESCO cómo lo ven ustedes en este momento. Bueno, pues no podemos desligarnos de que estamos en París y de que estamos en la semana de la generación equidad.
y UNESCO justamente va a tener un papel fundamental en términos de este llamado de que las niñas vuelvan a la escuela. Tienes toda la razón, hay un gran riesgo, pero hay un gran riesgo no solamente por la precariedad y por la pobreza que tiene que resolverse a nivel sistémico, tiene que haber una acción gubernamental decidida para apoyar a las familias a no caer en esa situación en donde sus hijos no vuelven a las escuelas por falta de recursos económicos, pero también tenemos que avanzar en romper estos patrones, estas normas culturales y sociales en donde siempre es más barato dejar a las niñas afuera de la escuela, porque al final de cuentas, dentro de nuestra perspectiva, pues ellas no van a ser quienes lideren el esfuerzo económico en las familias, lo cual yo creo está totalmente erróneo. Entonces yo te invito a Oxfam a que nos acompañen, vamos a presentar números de justamente esta brecha entre las niñas que no retornarán y el general, que ha sido dramático para todos. Yo diría para niños de comunidades de color, de afroamericanos, latinos en Estados Unidos o migrantes en Europa, es realmente una tragedia humana. Entonces tenemos que poner mucho énfasis en que estos niños puedan volverse a conectar, porque va a ser muy difícil que se avancen en su nivel educativo. Pero al final requerimos pues de una agenda mucho más global de derechos de la mujer y de reconocerles el espacio que les corresponde en la toma de decisión, en el tema económico, en el tema social, en el tema de la representación a nivel político. Y mientras no cambiemos esas normas, pues va a ser muy difícil, ¿no? A mí me preocupa en general los niños y yo creo que eso es algo que tenemos que abordar porque también es un tema importante. Se nos ha acabado el tiempo, querida Gabriela, estaríamos pero felices de continuar trabajando contigo, pero yo quiero que nada más terminemos con un solo mensaje personal, porque eres admirable, realmente todo lo que has dedicado en tu vida, ya sea en plan internacional, ya sea en Colombia, ya sea en Oxfam, simplemente para que nuestros queridos escuchas de esta entrevista sepan qué es lo que te llevó a este activismo tan impresionante, a este compromiso y obviamente a tener el impacto que tienes, quizás para que haya un mensaje de inspiración para cerrar este conversatorio. Gracias, Gabriela. Seguramente es una preocupación que seguramente compartimos. Pues yo crecí en Cali y desde muy chiquita mi mamá que iba a los barrios marginales de Cali nos llevaba a mi hermano y a mí. Y mientras ella estaba en sus reuniones, nosotros jugábamos con los otros niños y niñas y veíamos la enorme diferencia y el impacto era tan grande. Yo me acuerdo, estábamos en zonas de tan pobreza tan extrema que esos niños no tenían nada. Y de hecho su juego era con excrementos. Eso realmente a ese punto era el nivel de pobreza en el que ellos estaban. Y eso siempre me quedó ahí como algo que tenía que ser, que es intolerable, que a unos pocos kilómetros yo estuviera en otros mundos con otros niños que vivían otras realidades tan distintas y que los mundos no se veían. Entonces, siempre he querido decir eso, contar de un lado y del otro y cómo poder tener una sola visión de comunidad, no esta visión tan desafortunadamente separada y de hecho violenta, es una violencia cotidiana y fuerte, estructural. Y luego se ve la violencia de las armas o de una reacción a esa violencia tan profunda. Pero creo que tenemos que resolver, como estábamos diciendo, es el sistema que genera que podamos tener tanta indolencia frente a unas realidades tan duras que viven las personas muy cerca de nosotros. Entonces, eso es lo Pues que me impulsa todos los días. Ahí está el compromiso, ahí está el cariño, ahí está la empatía y ahí está la compasión de Gabriela Butcher. Un gusto poder platicar contigo, un gusto que estés al cargo de Oxfam en la UNESCO, donde estamos también abordando los temas de desigualdad, los temas de racismo, los temas que a todo el mundo nos preocupan. Seguiremos colaborando muy cercanamente y te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado. Gracias a ti, bueno, aquí está. Estos diálogos para la inclusión de la UNESCO. Gracias por compartir con nosotros y nos veremos en el siguiente. Buenas tardes.